es algunos casos de éxito que hayamos tenido en los últimos tiempos y platicarles pues cómo lo resolvimos, en qué servicio o en qué asunto, con el propósito de que pues, ustedes tengan otras herramientas y otra perspectiva de cómo resolvimos algunos casos o algunas situaciones que se nos han ido presentando. En esta ocasión, quiero compartirles algunos casos de éxito que hemos tenido en el tema de acuerdos conclusivos. La verdad es que el acuerdo conclusivo a mí me parece que es una figura extraordinaria en la cual se pueden obtener beneficios, yo diría inclusive inimaginables, y que dependerán definitivamente de la creatividad y de pues, los elementos que podamos tener. Yo sí soy un creyente que cuando tenemos una facultad de comprobación, sí o sí hay que pasar por el tema del acuerdo conclusivo. Hay algunos que difieren, hay otros que dicen que no, que es mejor irse directamente al recurso o al medio de defensa. Sin embargo, en mi experiencia, pues los resultados que hemos obtenido en el acuerdo conclusivo han sido pues, bastante buenos. Un saludo a mi estimado Miguel, gracias por tus comentarios. Y entonces, en esta tarde les traigo algunos casos de éxito que hemos tenido en acuerdos conclusivos, digo, con la intención de que les puedan ser de utilidad. Recuerden, el acuerdo conclusivo es el único medio alternativo de solución de controversias con el que contamos en México en materia fiscal. En los medios alternativos de solución de controversias, básicamente tenemos la negociación, el arbitraje, la mediación y la conciliación, que es lo que realiza Profeco, y en este caso pues estamos frente a una mediación. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Pues en que en la mediación hay un tercero que justamente funge como mediador. Este no da las propuestas o las soluciones, sino solamente establece las bases para que podamos llegar a una solución o solventar algún tema. Otra de las características, que en este caso, perdón, en el tema de los acuerdos conclusivos, el mediador es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. También tengan en cuenta que los medios alternativos de solución de controversias lo que nos permiten es resolver una contingencia una vez que ya la tenemos o prevenirla. Es decir, si yo no tengo una contingencia como tal, pero ya vi que va a venir o que va a acontecer, este es un medio extraordinario para poder, pues justamente poder atender la contingencia, resolverla o inclusive prevenirla según sea el caso. Y entonces, pues la intención es aprovechar o maximizar los beneficios de los medios alternativos de solución de controversias. Decía aquí en México, pues básicamente es el acuerdo conclusivo y es una figura que a mí me gusta mucho porque creo que podemos con esa figura solucionar de manera muy ágil los problemas de los contribuyentes y además de manera más barata. ¿Qué pasa si yo no me voy al acuerdo conclusivo? Si estoy en medio de una auditoría y viene la determinación de un crédito y no me voy al acuerdo conclusivo, pues de entrada tendré que afrontar el tema de una garantía, es decir, en el juicio o en el medio de defensa, sí o sí tengo que presentar la garantía del interés fiscal y eso de manera natural pues ya me arrojará una cantidad a pagar como contribuyente, más allá de los honorarios que se pudiesen erogar como resultado de la defensa. Luego hay momentos, ocasiones en donde creo que no necesariamente tenemos que llegar a la defensa. Habrá algunos a los que sí, y aquí también cobra relevancia el tema del acompañamiento en las facultades de comprobación. Una vez que llega la visita domiciliaria o la revisión de gabinete, creo que es muy importante contar con el asesor que le sepa al tema para ir en este acompañamiento. No necesariamente el cumplir o cumplir en tiempo a veces es la mejor alternativa. Eso irá dependiendo de lo que la autoridad vaya a revisar, dependerá de las facultades o más bien de las pruebas que tengamos y cuál es el propósito, de la intención del propio empresario o del dueño de la empresa para saber hacia dónde conducirlo. Recuerden que muchas veces el empresario o el dueño
se pone nervioso, lo que él no quiere es tener problemas, lo que no quiere es pagar, pero muchas veces o generalmente no sabe cuál es la mejor vía, y es ahí donde entra pues, justamente la sapiencia y la experiencia nuestra como asesores, tanto contables como en materia de defensa. Luego, bajo este pequeño antecedente, recuerden también que en el conclusivo el primer beneficio es las multas se condonan al 100%, es un derecho ahí de los contribuyentes, y que la autoridad de repente ahí quiere como privar este derecho y decir, no, no te vayas al conclusivo, no vayas a Prodecon, aquí conmigo lo arreglamos, y ofertan muchas veces justamente la condonación del 100%, y yo le digo a algunos clientes, mira, si te lo oferta la autoridad y te conviene a ti ya regularizarte directamente con ellas, está bien, no necesitas ir al acuerdo conclusivo. Pero les decía, va siendo muy casuístico, dependiendo cada caso, cada circunstancia, pero les digo, yo sí soy un fiel creyente en el conclusivo, y que es un procedimiento en el que hay que transitar una vez que están las facultades de comprobación. Y de entrada, lo que me encanta de este procedimiento es que el SAT se convierte en una parte del procedimiento. Si no acudimos al conclusivo en la facultad de comprobación, la autoridad fiscal es la que tiene la sartén por el mango, y el contribuyente pues, se vuelve solamente en una parte. Quien manda, quien trae los términos es la autoridad fiscal. En el conclusivo no, en el conclusivo está la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que es el mediador, y están estas dos partes, ¿no? La autoridad del contribuyente al mismo nivel, la Procuraduría puede requerir ambas partes, puede sancionar ambas partes, y entonces ahí el SAT o la autoridad fiscal deja de tener como el dominio o el control del procedimiento de revisión, y es ahí donde tenemos una área de oportunidad importante para nosotros actuar. Bueno, después de este larga introducción, platicarles ya los casos de éxito que nosotros hemos manejado en los últimos meses en materia de acuerdos conclusivos. Uno es el reconocimiento de contratos y o actas de asambleas no protocolizados. Aquí es importante generar un poco el antecedente. Recuerden que después de que surgió esta jurisprudencia de la fecha cierta, pues prácticamente el SAT vino y dijo, cualquier documento que quieras exhibirme debe tener fecha cierta. ¿Y cómo es la fecha cierta? Pues básicamente es porque se haya presentado ante notario o lo haya certificado una autoridad competente, haya muerto alguno de los signantes o de los que hayan participado en el acto, y con eso se le da la certeza de cuándo se emitió el documento. Y a partir de aquí, pues ha sido todo un tema respecto de que muchos, sobre todo los que son muy nerviosos o que se quieren curar en salud, quieren protocolizar o certificar todos los actos jurídicos, ¿no? Entonces, también yo digo, dependerá, habrá actos que la recomendación definitivamente será así, hazlo ante notario, protocolízalo, pero hay casos en donde no necesariamente tiene que ser así. Y les pongo el siguiente. Un área de oportunidad que tenemos es justamente esta obligación del derecho mercantil de que las empresas deben de celebrar por lo menos una vez al año un acta de asamblea en donde den a conocer la situación financiera de la empresa. Y es aquí donde se nos empieza a abrir un mundo de oportunidades, porque muchas empresas no hacen, de entrada ni tienen libros corporativos, y si los tienen, lo único que contiene es el acta constitutiva y se acabó. Sin embargo, en estos libros se pueden asentar las actas de asamblea que los socios celebren, que recuerden que no necesariamente o no todas las asambleas deben de ser protocolizadas o pasadas ante notario público. La ley establece diversos supuestos y básicamente indica que los que tengan que ver con aspectos sustanciales de la empresa o de la sociedad, perdón, con relación a su constitución, a cómo se integra el capital, esas sí o sí deben de pasar con notario público, pero las asambleas, por ejemplo, en donde se dan a conocer y existe la aprobación de los estados financieros, no es una asamblea que tenga que protocolizarse como tal. Entonces, ¿eso qué me permite? Pues bueno, yo celebraré mi asamblea y en mi libro de actas asentaré esta situación, ¿no?
Y, por ejemplo, en el caso que yo les traigo es un tema de un contrato de préstamo, en donde eso es muy común, ¿no? El empresario, ya saben, está inyectando dinero o recibe un dinero y lo manda a la empresa y después no queremos que eso se refleje como un ingreso y solo lo vamos a registrar como préstamo, inclusive algunos todavía como aportaciones futuras a capital y queda ahí, pero no está como documentado. Y entonces, si utilizamos esta oportunidad de las actas de asamblea para dar a conocer los estados financieros, ahí justamente es donde podemos actuar, ¿no? ¿En qué sentido? Pues en que si recibimos este dinero, es loable o justificable que si de mi revisión a mis estados financieros se desprende la necesidad para un crédito, un préstamo, ahí lo podemos, perdón, engarzar y manifestando en la propia acta asamblea que por el desempeño, crecimiento, expansión, deudas, lo que sea, es necesario llevar a cabo un préstamo o solicitar un mutuo y para eso se autoriza, o sea, se pone en la asamblea como un punto a tratar, se autoriza el endeudamiento hasta cierto monto y si ustedes ya tienen el préstamo o inclusive ya hasta lo hicieron, pues ahí podemos jalar y decir, pues yo aquí, Juanito, que es uno de los socios, trajo a su amigo Pedrito y Pedrito ya dijo que sí nos puede prestar 3, 4, 5 millones, lo que sea. Y se hace constar en estas actas de asamblea para justamente dar este contenido o este formato del préstamo. Esto no quiere decir que no vamos a celebrar contratos. Por supuesto que hay que celebrar contratos porque recuerden que los contratos pues es donde se materializa o donde se concentra, donde se genera la obligación jurídica, ¿no? En donde se hacen constar los derechos y obligaciones de las partes. Entonces, pero ya con esto vamos armando. Ya tengo mi acta de asamblea en donde digo que vamos a celebrar la necesidad de un préstamo en donde se autoriza y además ya tenemos hasta quién nos va a prestar el dinero. Luego lo acompaña el contrato, un contrato en donde, perdón, se estipule o se clarifiquen las situaciones o las características del crédito. Adicionalmente, se podrá fortalecer con algunos otros temas, como por ejemplo, esta corrida de intereses, ¿no? La planilla de intereses, en donde se establezca pues, cómo deban de pagarse, en donde inclusive otro elemento es si hay pagos o hay devoluciones, pues se haga justamente la captura o se documente las transferencias de dinero, las solicitudes de pagos, etcétera. Y de esa manera vamos generando esta fecha cierta. ¿Cuál es la fortaleza? Yo les decía de los libros de acta, pues que si cumplimos con la obligación corporativa, pues por lo menos debo tener una al año, ¿no? Entonces, si yo traigo mi consecutivo y si me agarra viene el SAT, que además de las primeras cosas que pide son los libros de actas, el SAT lo que debería encontrar es, pues, por lo menos, pensemos que la empresa está operando desde hace 4 años, por lo menos debería de encontrar 4 actas de asamblea de aprobación de estados financieros, y a lo mejor en el segundo año fue en donde engarzamos este préstamo y difícilmente la autoridad podría decir que es falso, ¿no? Que ese préstamo no es falso, que corresponde a ingresos, porque pues, ya tenemos nuestra acta de asamblea que además podrá verificar que año con año se ha llevado a cabo, hace sentido, perdón, con el contrato, hace sentido con los recibos de dinero, con las solicitudes de dinero, con las transferencias, y con base en estos elementos logramos demostrar pues, que en efecto el dinero que se recibió fue en calidad de préstamo y no de un ingreso. Entonces, dado todo este margen o este contexto, les decía, uno de nuestros casos de éxito fue justamente eso, exhibir a la autoridad fiscal estos documentos y de entrada el auditor pues les hizo el feo porque justamente bajo el tema de no está protocolizado, no está en copia certificada, no firmaron ante notario público el contrato, entonces luego no nos sirve. Y los llevamos a que ellos vieran la necesidad de hacer esta valoración de pruebas pues concatenada o que se va uniendo. Este punto es muy importante porque, miren, en el tema de la valoración de pruebas,
es un tema totalmente jurídico o legal, totalmente el mundo del derecho procesal. Y recuerden que los auditores del SAT, la mayoría son contadores, no son abogados. Luego, no tienen esta pericia, no tienen esta expertise respecto de cómo deben de valorarse pruebas. La valoración de las pruebas no es algo que pueda hacerse como sin más, que no haya un procedimiento, que no exista una manera, no, sí lo hay, les digo nada más que pertenece a la técnica legal, a la técnica de la rama del derecho, y es ahí donde empezamos nosotros como defensores a advertir ya deficiencias de parte de los auditores. ¿Por qué? Porque no valoran, simplemente no saben qué es valorar. Hay métodos de valoración de prueba, hay métodos en donde te llevan a establecer qué prueba tiene mayor peso o genera mayor certidumbre y cuál es menos, y con base en esto pues podemos ir como abonando o fortaleciendo la defensa, o en este caso los elementos para desvirtuar los hechos que la autoridad haya hecho constar en las actas de asamblea. Y con base en esto les decimos, la autoridad, ya cuando le demostramos todos estos elementos, no tuvo más que reconocer que los contratos y las actas de asamblea, aún no siendo protocolizadas, aún no pasando sobre la magia del notario público, eran suficientes para poder demostrar un acto jurídico en la fecha en que se celebró. Pero bueno, sí es como, recuerden, como tener esta unión de varios elementos para demostrar esa situación. Entonces, ese es el primer caso de éxito en cuanto a cómo se demostró, cómo acreditamos el cumplimiento de la obligación, o para desvirtuar esta observación en donde la autoridad decía que cierta cantidad de dinero eran ingresos, y con esto logramos demostrar que no eran ingresos, sino que eran justamente préstamos. El segundo punto es la aceptación del entero con base en pérdidas. Miren, nosotros hemos tenido también casos de éxito en conclusivos en donde logramos hacer que la autoridad valide las pérdidas, y en todo caso que los pagos de impuestos o las diferencias no se enteren, sino que se amorticen las pérdidas. El día de hoy no es cosa fácil. ¿Por qué? Pues porque todos ya conocemos la historia respecto de el uso abusivo que muchos malos pagadores y algunos que otros defensores no tan transparentes hicieron o abusaron respecto de esta figura, ¿no? De la pérdida. Muchos crearon pérdidas falsas, compraron empresas que tenían pérdidas que no eran sustentadas, etc. Sin embargo, lo cierto es que las empresas pues, generan pérdida, y es ahí donde tenemos un área de oportunidad en decir, a ver, estoy generando, o la empresa está generando pérdida, sí, ¿cómo lo documento? ¿Cómo lo hago razonable? ¿Cómo sostengo que realmente he estado perdiendo? Perdón. Eh, y aquí viene un caso que les quiero compartir, que nos pasó no hace mucho. Y que se los pongo a ustedes como contadores para que tengan una especie como de modulación. Un amigo nos contacta y me dice, ¿sabes qué? Yo quiero que revises mi situación, no estoy mal, mi contador bien, pero no está por demás una revisión. Entramos al análisis y descubrimos una constante. Llevan 7 años, digo llevan porque todavía este año les va a pegar, llevan 7 años de pérdida constante. Es decir, todos los años han registrado pérdidas. Y de entrada yo le decía, ¿sabes qué? Esto no me huele bien, porque razonablemente no puede ser que una empresa, sobre todo con el nivel de ingresos que manejas, que eran en promedio 40 millones de pesos al año, le decía que en promedio con estos ingresos que lleves 7 años perdiendo, ¿no? Es decir, los primeros es totalmente entendible, la inversión, los gastos preparativos, de la curva de aprendizaje, la contratación de altos directivos para la dirección de la empresa, o la contratación de inversión de marketing para poder hacer que explote. Entonces,
es razonable que los primeros años a los negocios tengan pérdidas, pero llega un punto en donde, a mi consideración, totalmente de abogado, ya no huele bien. Porque en estricto sentido, ¿qué empresario, quién de nosotros va a abrir un negocio, va a poner una actividad, va a celebrar una actividad en donde le pierda consistentemente, ¿no? O sea, eso no es razonable. Nadie, ninguno de nosotros trabajamos para perder. Luego, ya, revisamos, encontramos ahí algunos detallitos entre el juego de empresas filiales y algunas que están ahí con partes relacionadas, pero ahí quedó. Entonces yo decía, si tienes la certeza, decía mi amigo, de la pérdida, dice, pues la verdad es que no sé cómo le hizo el contador, pero yo sé que no pagamos impuestos. Y entonces ahí es donde se empieza a armar el área de oportunidad, en el sentido de decir, si yo no tengo la certeza de que la pérdida que estoy declarando es real, pues hay que hacer algo. O me fortalezco y tengo la seguridad, tengo la certeza de que en efecto sí es una pérdida real. Y después la siguiente pregunta es cómo lo acredito, ¿no? ¿Cómo lo demuestro en caso de que la autoridad me cuestione o en caso de que yo quiera como emitir algún elemento? Y entonces, en este caso que les platico de éxito, el contribuyente logró acreditar la pérdida. De hecho, fue un caso extraordinario, porque recuerden que ahora el acuerdo conclusivo solamente tenemos 12 meses para poder concluirlo. Y entonces, en este caso, todavía no aplicaba esa regla, y entonces la autoridad, sin problema, se echó como 10 meses revisando el origen de la pérdida. O sea, el ejercicio revisado era 2016, la pérdida venía del 2014, y la autoridad prácticamente volvió a revisar 2014 para verificar y para sustentar que la pérdida fuera real, como lo fue, ¿no? Y entonces fue un asunto muy bonito porque, digo, se tardó meses en revisar el ejercicio en donde derivaba la pérdida, y una vez que lo revisó, confirmó que sí había pérdida, y en consecuencia, pues que los saldos que podían amortizar, pues eran totalmente razonables. Y de esta manera, el impuesto que le estaban determinando al contribuyente en 2016 ya no lo pagó, sino que volteábamos a la pérdida, y de ahí, porque en la declaración anual no, no se usó la pérdida por las operaciones. Cuando vienen las observaciones y la autoridad empieza a rechazar observaciones, le genera un saldo a cargo al contribuyente, y es ahí en donde dijimos, bueno, pues no tenemos lana, o de dónde pagamos. Y digo, pues yo traigo una pérdida, pues amorticemos la pérdida. Pero ya como estábamos dentro del conclusivo, pues ya fue donde tuvimos esta necesidad. Y estuvo muy bonito, pues porque uno le sobró dinero, la pérdida del contribuyente, amortizó el saldo que tenía para ese ejercicio, y lo mejor, pues es que la autoridad, en este caso el SAT, se la validó, y entonces este remanente que le sobró, a él le salió muy bien porque acreditó, no tuvo que pagar, hizo los ajustes en papel, y después le sobró un dinero para la siguiente declaración, el siguiente ejercicio, un dinero que además validado ya por la autoridad dentro del acuerdo conclusivo. Ok, ahora, el otro caso de éxito, también derivado de aquí de acuerdo conclusivo, es, tuvimos un caso de una empresa que obtuvo una franquicia de Europa. Es una fábrica de muebles, obtienen una franquicia, vienen a Quintana Roo, se establecen, y tenían que haber pago de regalías. Entonces, pues aquí al momento de hacer los datos o los aspectos contables, no se hizo la retención por el pago de las regalías. Cuando la autoridad revisa, dice, oye, pues aquí me debes un dinero, ¿no? No retuviste, y entonces pues aquí me debes el 30%. Cosa que era totalmente real, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo podemos defenderlo? Entonces a uno de nuestros colaboradores del equipo dijo, oigan, y aquí no aplica un tema del tratado, del libre comercio con este país, y para evitar la doble tributación.
y entonces dijimos, no parece, nadie de nosotros se nos había ocurrido, revisamos el tratado y de entrada descubrimos pues que en efecto la tasa era mucho más benevolente, era una tasa del 15% sobre la del 30% que la autoridad podía aplicar. Y luego nos lanzamos en el conclusivo y le dijimos, ok, está bien, tienes razón, no te pagué las retenciones, no hay manera de desvirtuar esa parte, pues, porque sí tienes razón, ¿no? Sin embargo, estamos pidiendo que te podamos pagar las retenciones con base en el tratado. Y lo exhibimos. La autoridad, al momento de contestarnos en el conclusivo, nos dice que no podíamos hacer uso o gozar en beneficio porque no estábamos logrando demostrar que la fábrica de muebles que se encuentra en Europa realmente tuviera su residencia fiscal en ese país, ¿no? Tanto la residencia fiscal como demostrar que estaba, lo que sería aquí el símil, a tener el RFC o el Registro Federal de Contribuyentes ante la autoridad competente y el tema de la residencia fiscal en ese otro país. Entonces, nos pidieron que demostráramos eso. Aquí desafortunadamente ya había pasado mucho tiempo, en ese inter la tienda perdió, el establecimiento perdió una franquicia, no terminaron en buenos términos y pues se veía como complicado demostrar la residencia fiscal y contar como lo que sería aquí el cine, la constancia de situación fiscal. Y entonces, ¿qué hicimos? Nos pusimos a revisar las comunicaciones de la empresa, las facturas que ellos emitieron y encontramos en el contrato del uso de marca de la franquicia, venía ahí el domicilio pues de la empresa madre o de quien estaba utilizando el nombre, y empezamos nuevamente a armar o a proporcionar elementos de prueba que fuesen, como que se fueran uniendo y que le fueran útiles al contribuyente, para efecto de demostrar que la empresa, en este caso la franquiciante, tenía su domicilio en Europa. Y lo logramos, de tal forma que la autoridad, después de haberle demostrado, de haberle exhibido todos estos documentos, nos manifestó, ok, está bien, ya, me demuestras, digo, no fue así tan fácil porque sí nos estuvo requiriendo y nos decía que si no acreditábamos ella lo que quería era un documento oficial por parte como de la autoridad de Europa, donde demostráramos cómo la otra empresa sí tenía la residencia fiscal allá y su registro de contribuyentes. Al final del día, lo que le dijimos a la autoridad es, yo no tengo acceso a eso, la autoridad como tal no me lo va a proporcionar pues, porque no son mis datos, me estás pidiendo que te traiga información de la residencia fiscal de una empresa que no, porque sí tuve con una relación, pero que ahora ya no y que se vuelve muy complicado. Y al final, lo mismo, como les referí hace rato, exhibimos varios documentos para demostrar que tenía la residencia fiscal allá. Y, perdón, es que ando un poco desvelado con temas de trabajo y ahorita ya me está cobrando la factura el día. Y logramos demostrar justamente que la empresa con estos elementos indiciarios, les decía, las comunicaciones, las facturas que ellos emitían, el domicilio que se señaló en el contrato de franquicia, y con base en eso, inclusive hasta aportamos la imagen del Google Maps, de decir, mira, esta es la dirección y pues, la fotografía aquí está, mira, aquí están los datos, aquí. La autoridad nos lo validó y lo consideró como que sí estábamos demostrando que la empresa tenía el domicilio fiscal allá y en consecuencia que podíamos pagar estos impuestos o estas retenciones con base en una tasa muchísimo más benévola, si no me recuerdo era del 15 o del 12%,
frente a la del 30 que pretendía aquí la autoridad, ¿no? Y de esa manera, nuevamente, ¿no? Para nosotros fue un caso de éxito porque logramos, pues si bien no desvirtuar la observación, sí logramos pues, que le cobraran muchísimo menos dinero por concepto de las retenciones a partir de apegarnos o invocar este tratado internacional para evitar la doble tributación que nuestro país tenía asignado. Ok, en otro caso de éxito, el acuerdo conclusivo nos ha permitido llevar a cabo la regularización de muchos contribuyentes con base en los pagos de las contribuciones de manera, pues, tanto dentro como fuera del procedimiento de acuerdo conclusivo. Les pongo los dos ejemplos. Uno, dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo es autoridad. Yo reconozco que te debo. Por ejemplo, hay temas donde ustedes saben que no podemos hacer mucho, el tema de retenciones. El tema es que no he pagado pues, porque no tengo flujo o porque no me previne o hice la retención y me la gasté. Lo que ustedes ya conocen que es común. Y entonces, esa es la única observación. Hemos tenido casos en donde esa es la única observación. La autoridad va por las retenciones y para esos efectos pues, abre la facultad de comprobación, pero no hay flujo. Y entonces, ¿qué hemos logrado? Presentar el acuerdo conclusivo y esto nos ha dado, pues nos da casi por lo menos 10 meses para que en lo que dura el procedimiento podamos ir haciendo estos enteros. Tuvimos un caso que nosotros, ahí el contribuyente me dijo, ¿sabes qué? Yo en 6 meses me pongo al día. Ok, presentamos el acuerdo conclusivo, solicitamos que le dejaran regularizarse o pagar las contribuciones en 6 meses. Nos fuimos prácticamente a 10 meses. O sea, 4 meses más porque pues, el contribuyente tenía problemas de liquidez y entonces en lugar de pagar 100,000 pagaba 50 y eso generó que él tuviera mayor margen de acción o de acción para poder obtener los recursos, financiarse y de esa manera cumplir el pago de los impuestos que tenía que cumplirlo sí o sí. Y ustedes saben que tratándose de ese tipo de adeudos por retenciones, IVA, pues la autoridad nunca nos va a dar la oportunidad de un pago en parcialidades. Es más, y es en automático una negativa, ¿no? Sin embargo, a través del conclusivo logramos esto. Y miren, para mí sí fue todo un éxito, porque inclusive les decía, el contribuyente me dijo a mí, ¿sabe qué, licenciado? En 6 meses yo me pongo al día. Pues dijimos, ok, pues bueno, hay que hacer los pagos de acuerdo con lo que se genera el mes a mes, pero lo cierto es que no tenían dinero, ¿no? Y entonces, de repente, se había que pagar 150,000 pesos de un mes de regularización, tenía 20 o tenía 30. Y entonces les decía, con eso agarrábamos, pagábamos, se los presentábamos ante la autoridad y empezaba a validar, ¿no? Entonces, si hubo un momento como por ahí del mes sexto, séptimo, en donde la autoridad sí se puso un poco más especial y decía, no, si no me pagas todo, no voy a firmar o no te voy a condonar porque ya te tardaste mucho, ¿no? Y entonces la verdad es que le apostamos nosotros a decir, pues lo que en realidad quiere el gobierno federal en estos días es cobrar. No se quiere pelear contigo, no anda buscando tu coche, no anda buscando tu casa, anda buscando el dinero, el efectivo, y aquí le estamos proveyendo una cantidad importante de la regularización. Entonces, fue como, danos espacio, danos la oportunidad. Le digo, el administrador sí en una ocasión se puso muy intenso en el sentido de decir, ya, ustedes dijeron que eran 6 meses, ya vamos en el octavo y no cumplen, no pagan, ya no les vamos a respetar el acuerdo conclusivo. Entonces, en contrarrespuesta nuestra fue no, o sea, no vamos a pelearnos, simplemente yo le decía al cliente, ¿cuánto dinero tienes? Me dice, tengo 30 o voy a sacar 20, venga, paguemos, con eso demostremos a la autoridad, en este caso a Prodecon, que estamos avanzando y que la intención es corregirlos. Y con base en esto, pues lo que hicimos o lo que se ha logrado justamente es estas cápsulas de tiempo, estos espacios en donde pues el contribuyente tiene la posibilidad de
cumplir, de regularizarse, sin afectar tanto su liquidez o sin arriesgarse, tratándose de una solicitud de pago en parciales, pues a que se la niegue, ¿no? Hay muchas donde sabemos que sí o sí se la van a negar, y en este caso, pues no, dentro del procedimiento, en estos varios meses se pudieron poner cuentas o al día. Ahora, fuera del procedimiento, aquí, ¿cómo pasó? ¿Qué ejemplo les puedo dar? Es un asunto, una auditoría del Seguro Social, perdón, en donde para ellos la regla de las facultades de comprobación juega distinto. Tratándose del Seguro Social, no hay cancelación, no hay suspensión del procedimiento de acuerdo con un criterio que la propia PRODECON emitió. Entonces, el SAT y el IMSS siempre van a andar como a la raya de los periodos o de la fecha en donde se acaban sus facultades de comprobación o de revisión, y es ahí donde podemos como meternos, ¿no? Y en este caso, que fue un tema del Seguro Social, igual le dijimos a la autoridad, ¿sabes qué? Si te debemos, vamos a pagar, pero necesitamos que nos des como un convenio. De principio dijo que no nos iba a condenar nada, perdón, a condonar más allá que lo que teníamos de hecho que eran las multas, pero que no iba a haber nada. Y entonces nuestra actitud fue, pues, a ver, vamos a llegar al convenio, trabajamos, te pagamos el 20%, y al final lo que logramos es un bonito convenio en pago en parcialidades, ya fuera del acuerdo conclusivo, ¿no? Fuera del procedimiento, se cerró, nos regularizamos, o el contribuyente se regularizó por unas pequeñas partidas que ya había concedido desde la solicitud de acuerdo conclusivo, y con base en eso se puso prácticamente a ceros. Pero logramos, justamente derivado de la mesa de trabajo que se dio en ese conclusivo, generar esta oportunidad para efecto de hacer pagos parciales fuera del procedimiento de acuerdo conclusivo, porque prácticamente se cerró, se firmó el proyecto de acuerdo conclusivo, en donde se estableció la manera en que el contribuyente se obligaba a pagar, y que en caso de que no lo hiciera, pues entonces sabía de la consecuencia de que la autoridad podría ir y cobrarle de manera íntegra todo el dinero de los impuestos que tenía ahí como remanentes o como por pagar. Y sí, el contribuyente hizo nada más 2 pagos de 36, los otros 34 se los llevó al convenio, cuadraron cifras, y al final el contribuyente, de hecho, hasta el día de hoy sigue pagando. Todavía no han pasado esos meses, pero ya se regularizó, se firmó el acuerdo conclusivo, y logramos, o se logró que pudiese ir pagando prácticamente. En algunos casos sí ha sido prácticamente lo que han podido, ¿no? Hemos tenido casos de muchos contribuyentes en donde no tienen, o los socios ya no están operando, no tienen actividades, o los activos son muy menores, no tienen nada que vender. Entonces, pues, ¿cómo? Pero se quieren regularizar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dice ahí donde entra la magia de la inventiva y de la creatividad para poder hacerlo. Ok, hasta aquí alguna duda o comentario de ustedes que me están escuchando. Eso me preocupa, o soy muy claro y soy muy buen expositor, y todo muy claro, o de plano no se entendió nada, y por eso mejor omitan hacerle alguna pregunta o comentario. Ok, genial, qué bueno, muchas gracias. Y muchas gracias por sus comentarios. Otro de los casos de éxito que obtuvimos fue en un tema de la industria restaurantera aquí en Quintana Roo, porque, perdón, no fue en la industria restaurantera, fue en tema de construcción de una obra. La autoridad justamente, ya en el tema de la revisión, lo llevó a decir, ¿sabes qué? Necesito que me acumules todos tus ingresos, porque aquí los habían sustentado como
pagos en garantía o depósitos en garantía o las famosas arras que le llaman, ¿no? Y entonces la autoridad llegó y le dijo, no, aquí es un tema de ingresos, sí tienes que acumularlos porque hay determinación de precio, cosa, y entonces hay enajenación y punto. La visión del despacho que venía asesorando a esta constructora era no. O sea, no hay que manejarlo como un depósito en garantía, porque si bien es cierto, hay como ya la estipulación de lo que debe de venderse, pues la determinación de la cosa y el precio, lo cierto es que pues, no estamos vendiendo como tal. Entonces hay una discusión de fondo, de sustancia respecto de cuál era lo correcto, no sé si era dándole el tratamiento de arras o de depósitos en garantías, o bien sí o no era de ingresos. Pero en el Inter, pues resultó ser que además se dio coincidente, no era un tema que el asesor lo traía claro, el contador, sino que ya en el momento que estábamos en una mesa de trabajo, el contador cae en cuenta y dice, oigan, miren, aquí hay un tema de simetría fiscal, porque si ustedes quieren que yo reconozca eso como ingresos, luego deben de permitirme que los gastos que se hicieron, pues se utilizaran, ¿no? Como deducciones, y además que se me reconozca en este tema el costo de lo vendido. O sea, eso yo no lo estoy incluyendo porque yo lo estaba considerando como ingresos, entonces solicito. La autoridad en ese momento también se sorprendió, dijo, caray, no sé. Y nosotros, yo le decía, en la mesa de trabajo decíamos, pero es totalmente razonable, porque si yo no estoy considerando esto como ingreso, tampoco estoy aplicando el costo de lo vendido. Luego, si tú quieres que lo lleve al ingreso, deberías de dejarme, pues justamente llevarlo al tema del reconocimiento del costo para efecto de la deducción. Y al final la autoridad no tan feliz o no tan de acuerdo, pero al final accedió. Y logramos justamente que ya en el amarre del acuerdo conclusivo se reconociera el costo de lo vendido como una deducción. Evidentemente el contribuyente tuvo que acumular los ingresos y eso le dio, pues de alguna manera, cierto equilibrio, cierto sustento para el tema de sus operaciones. Entonces, con base hasta lo expuesto, lo platicado aquí, les decía, en el tema de los acuerdos conclusivos va a ser relevante, va a ser importante qué elementos de prueba tenemos. Uno, los que ya se tienen, los que se cuentan. Lo otro, si no se tienen o no se cuentan, que eso es bien común, pues mientras no tengamos la facultad de comprobación, tenemos oportunidad de hacerlo sin prisa, pues. Por ejemplo, un contrato, la ratificación, los libros de actas, en este tema la adquisición de un buen equipo para el manejo y control de inventarios. O sea, hay un sinfín de actividades que podemos hacer, en este caso los contribuyentes, para tener los elementos básicos o necesarios que nos permitan justamente acreditar o demostrar ciertos aspectos dentro del propio acuerdo conclusivo. Ok, luego ya en el último ejemplo que les traigo como caso de éxito de esta ocasión, también es un acuerdo conclusivo que se dio al seno de una revisión del Seguro Social. Aquí, ¿qué pasó? El contribuyente tenía una empresa con 10 trabajadores y hay otra empresa con 5 trabajadores, de los cuales estos 5 trabajan en otra empresa, ¿no? Y entonces, cuando la autoridad revisa esto, concretamente el Seguro Social, dice aquí hay un caso de simulación de nómina, porque les pagas aquí, están asalariados, está su registro, están los pagos, pero estos otros 5 que tienes en esta otra empresa, también les estás pagando. Entonces, ahí hay una simulación de nómina. Él cómo lo sustentó. La empresa lo que tenía eran actas protocolizadas, ahí sí, de cuando incorporó, en este caso era una asociación,
a los socios o a los asociados. Y con base en eso argumentamos que pues, no era propiamente que le estuviésemos pagando la nómina o el complemento de nómina en esta otra empresa, sino que lo que había ocurrido es que se creció un área de oportunidad de un negocio distinto. El negocio principal, en donde se les pagaban las nóminas, se refiere a la compra y venta de insumos para todo lo que tenga que ver con impresión de lonas, rótulos, etc. Y la otra, prácticamente lo que ofrecía eran servicios como de capacitación y control de ventas, todo muy, muy administrativo, pero sí, en ambas participaban cierto número de contribuyentes o de trabajadores que estaban ahí engarzados. Entonces, cuando la autoridad viene y nos dice que hay una simulación de nómina, porque además habían dos nóminas, pues a mí me prende el foco amarillo y digo, no, espérame. Cuando tú utilizas autoridad, el tema o la palabra simulación, ya no estás mandando o nos están mandando al siguiente nivel. O sea, es decir, ya no es solamente de que no estás acreditando, no estás desvirtuando cierta observación, sino que además me estás diciendo que realicé actos tendientes a no pagar, actos intencionados, actos encaminados a simular justamente un imponible y en consecuencia que la determinación que se genera está como amañada de origen. Y eso, estimados contadores, eso es muy subjetivo. La autoridad de mostrarlo se le vuelve todo un reto. Yo sé que cuando la autoridad llega y empieza a utilizar ese tipo de lenguaje, estás simulando, simulaste, compraste factura. Lo primero que hace el cliente, pues se empieza a poner muy nervioso porque oye, pues, simulación y te amenaza, ¿no? Bueno, la simulación te va a dar un pie a más impuestos, te va a dar un pie inclusive tal vez una denuncia penal y entonces el contribuyente empieza como a ponerse muy, muy, muy nervioso. Y entonces, en este caso que les platiqué, tuvimos la mesa de trabajo dentro del acuerdo conclusivo y ahí yo les dije, a ver, tu autoridad dices que se está simulando una nómina, dime los elementos en donde puedes robustecer o fortalecer esa simulación. Y eso es muy complicado, estimados, porque la simulación lleva implícita en sí mismo la intención de que algo ocurra, pero dándole la apariencia distinta, una apariencia que no es. Eso, demostrar eso es muy complicado. No, no puedes decir tu autoridad porque llegamos al filo de los aspectos subjetivos. Y entonces, ¿cuál es la parte que tiene difícil la autoridad o la parte complicada? Pues es que en términos de ley, los que están obligados a fundar y motivar son ellos, no nosotros. Mira, ahorita que le estoy diciendo esto, estoy recordando una llamada de un cliente hace como 8 días, en donde me decía, oye, es que la autoridad, así de manera económica, ellos están en una de gabinete, y me decía, pero una revisión de escritorio, y me decía, el auditor lo que me está pidiendo, porque además lo hizo fuera de, o sea, no lo hizo con oficio, lo hizo aquí de manera económica, bajo esta práctica de dame tu WhatsApp, te incluyo y por ahí te voy atormentando, ¿no? Eh, y lo que hacía, lo que me decía este cliente es, el auditor pretende que yo le diga cuál es el fundamento legal de la manera en que estamos tratando el IVA. Y que además no solamente que se lo diga, que se lo mande por escrito y le precise eso. Y entonces él me preguntaba, ¿debo de hacerlo? Pues no. Pues en estricto segundo, primero pues te lo tiene que pedir formalmente, cosa que no hizo. Es decir, mediante oficio, dejar el citatorio, levantar el acta circunstanciada, citar y etcétera. Eso no lo hizo. Luego, lo podemos hacer, es decir, podemos presentar un escrito donde le digamos cuál es el fundamento legal. Y le dice, sí, eso lo podemos hacer, pero eso implicará hacerles su trabajo, porque la autoridad es la obligada a fundar y motivar. Los contribuyentes no estamos obligados a fundar y motivar, no somos autoridades. La fundamentación y la motivación
tiene su esencia o su razón de ser a partir de que justamente la autoridad no se exceda, ¿no? Que la autoridad quede limitada a decir el artículo tal, el párrafo tal, del superíndice tal, me permite a mi autoridad sancionarte, cobrarte, no reconocerte una deducción, lo que ustedes quieran. Luego, es obligación para ellos fundamental. Cuando me decía el cliente esto de que, oye, pues es que el auditorio, le digo, mira, pues si quieres dárselo, dáselo, pero yo no lo haría porque cualquier cosa lo que van a decir, pues el principio de autodeterminación, tú me diste este número, tú creías que tenía que ser así cuando no era así, entonces tú ya estás confeso, además, o sea, me dijiste, lo reconociste y toda la cosa, ¿no? Entonces, revisando al caso este de la simulación, es muy difícil demostrar eso y la autoridad tendría que hacerlo con elementos objetivos, cosa que no pueden o no tienen, y a partir de eso, les decía, logramos a través de una mesa de trabajo, yo me les fui directamente al cuello y les dije, a ver, si nos vamos al juicio, les vamos a ganar. No hay manera de que nos demuestren esa simulación. Les vamos a ganar. Y el único ganador en este tema soy yo como abogado, porque el contribuyente tendrá que pagar, tendrá que desprenderse de su patrimonio para solventar el pago de honorarios y solventar todos los gastos que se generan. Y ustedes, autoridades, no van a ganar nada, no van a poder recaudar nada, porque al final les vamos a ganar a través del juicio. Yo estoy convencido de que ese juicio sí va a ganar. Al final del día, después de la mesa de trabajo con el Seguro Social, nos llamaron y nos dijeron, ¿sabes qué? Vamos, lleguemos a un acuerdo, fijemos una cantidad, fijemos plazos y pum. Y así se hizo, ¿no? El contribuyente estaba feliz porque pagó mucho menos de lo que ella creía. Ella de entrada me decía, pues yo calculo que son como 3 o 4 millones de pesos que habrá que pagar, y al final no tuvo que pagar nada por nada aproximado a eso, porque justamente, ¿no? Al momento de que la autoridad decía y sostenía que nos iban a ganar o a amedrentar por el hecho de que estábamos simulando una nómina, eso es muy difícil de demostrar, eso es muy difícil de hacer. Y cuando llegamos con la autoridad y le decimos, a ver, yo te voy a ganar por esto, en las mesas de trabajo, los ves cómo se empiezan a retorcer y te das cuenta cómo no implícitamente reconocen que no tenían los elementos suficientes para hacer este tipo de manifestaciones, ¿no? Y ya por cuestiones de hora, les suelto un último caso que también nos llevó el Seguro Social, en donde lo que estamos alegando es la falta de valoración de pruebas. ¿Y saben cuál fue el argumento de la autoridad para decir que sí estaban valorando ciertas pruebas que ofrecimos en la auditoría? Fue en el oficio, hicimos el listado de las pruebas que ofrecieron y ahí está, en ese listado, en el número 8 de 50, ahí está este elemento de prueba que ustedes aportaron. Y yo le decía, ¿en serio? O sea, ¿en serio estás valorando las pruebas a partir nada más de listarlas? O sea, ¿tú crees, autoridad, que con listarlas ya valoraste? Que con listarla, ponerla en una lista, ya se analizó y con base en eso dices que no es funcional o que no sirve para demostrar lo que sea. No, o sea, no funciona así, no debería de ser así. Y bueno, ese asunto que les platico, si nos vamos a ir a juicio, nos vamos a pelear, la autoridad no quiso ceder, pero aún así yo soy un convencido de que lo podemos ganar, justamente porque el documento que dijimos que no valoraron se aportó y no hay ningún razonamiento de verdad en la auditoría o fuera en el periodo conclusivo en donde la autoridad haya dicho, aquí está este oficio y el alcance probatorio con fundamento en el artículo tal que nos determina la fortaleza o el valor de la prueba que se trate, pues no está, y en consecuencia no hay manera de que nos puedan ganar. Entonces, básicamente es eso, mis estimados, con base en esto, y además ya me alargué, comentarles haciendo un pequeño resumen de los casos de éxito en materia de acuerdos conclusivos, reconocimiento de contratos de actas de asamblea no protocolizados, aceptación del entero de contribuciones para regularización con base en pérdidas, aplicación de tratados internacionales a partir de demostrar que tuvimos un vínculo con una empresa extranjera y que sí le aplicaba el tratado internacional con base en su residencia fiscal, que demostramos con elementos incipientes, los pagos en parcialidades dentro y fuera del procedimiento para que los
contribuyentes se pongan al día, el reconocimiento del costo de lo vendido, perdón, como una deducción, y finalmente los temas de simulación que la autoridad nos dirá que es en los que incurrimos, que propiamente no logrará demostrar, ¿no? Entonces, básicamente es esto espero que les sean de utilidad, que les generen ideas para casos que tengan en los que haya necesidad de defenderlos o de por lo menos argumentar por qué no es como la autoridad dice, que es la esencia también del acuerdo conclusivo. Pues listo. Si no hay alguna duda, preguntas, cualquier cosa, estoy aquí a su disposición.